de cómo le puede hacer el Instituto Nacional Electoral con todos los asuntos que tiene enfrente y que no quiere violar la ley. Jorge Aljovín, consultor, analista electoral, constitucionalista y parlamentario. Te saludo con mucho gusto, Jorge. Gracias por tu tiempo. Buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Javier. Gracias. Digamos, ¿cómo podemos entender esta galimatías en el que estamos entrando con varios asuntos? ¿Hacia dónde van las denuncias? ¿Quién se debe de encargar de estas denuncias en contra de la reforma al Poder Judicial que hoy plantea la ministra Norma Piña? Y el otro asunto, ¿qué debe de hacer el INE? Porque además pues, lo andan señalando que está poniendo un presupuesto verdaderamente alto para esta inédita elección, Jorge. Efectivamente, Javier, lo que tenemos en puerta es que lo que mal empieza, muy probablemente mal acabará en el próximo mes de junio del año 2025. En este sentido, habría que separar el problema en dos grandes vertientes. La vertiente jurídica, que es en torno a la posibilidad de que los consejeros, al retomar el proceso de la reforma judicial, esto es, de la elección del Poder Judicial, pudieran caer en responsabilidad de los consejeros electorales ante la incertidumbre de quién tiene que resolver estas suspensiones, si la Suprema Corte o los órganos inferiores, esto es, los propios tribunales colegiados de circuito. Ante este escenario, pues los consejeros acudirán no solamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se ha acordado que buscarán y tocarán la puerta del Consejo de la Judicatura, así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero lo que tenemos es que no existe claridad al respecto sobre la naturaleza, los alcances de las propias suspensiones. Ahora bien, vamos al tema también administrativo y de organización de esta elección del Poder Judicial. Tiempo y dinero es lo que falta. Tiempo ante la posibilidad de que, como no se han retomado los trabajos y se espera que se retomen hasta el 20 de noviembre, pues tenemos un INE que no le podrá hacer frente a las actividades básicas que son de capacitación, de educación y de difusión institucional. Por otro lado, a las actividades de distribución de los materiales electorales y por otro lado al apoyo y la logística, que son estos tres grandes rubros que forman los 13,000 millones de pesos, lo cual nos lleva al brete del dinero, al problema del dinero, porque el INE está solicitando 13,000 millones de pesos en números cerrados, cuando para el proceso electoral del año 2024 se solicitaron 8,800 millones de pesos, esto es cerca de 9,000 millones de pesos, y por lo tanto, ante una elección inédita y con el doble de candidaturas, el INE justifica que se está solicitando más presupuesto, y a esto, Javier, habrá que agregarle que así como se criticaba en su momento el periodo de Lorenzo Córdoba Vianello, pues también el INE, dentro de estos 13,000 millones de pesos, lo que ha solicitado es un bono de 1,000 millones de pesos para todos sus funcionarios, lo cual me parece un despropósito para lo que se está viviendo en la realidad en este país, y sobre todo, como bien se ha dicho, pues son consejeros que tienen un extracto de Morena, que tienen una afinidad con el partido en el gobierno, y esto nos muestra las primeras rupturas, las primeras rendijas, las primeras desavenencias entre el propio Instituto Nacional Electoral y el Poder Legislativo, y también con el propio Poder Ejecutivo, con el pleno rechazo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y así también por la presidenta del partido Morena, Luisa María Alcalde. Por lo tanto, tiempo y dinero es lo que falta, y veremos qué pasa en los próximos días. A ver, Jorge, es un poco complicado, yo creo que para todos nosotros, todos nosotros, entender si es mucho dinero o es poco dinero. En el número es muchísimo, pero si es un dinero que resuelve un problema de una elección inédita. ¿Es un exceso? ¿Debe de ser menos? Porque además hay otra cosa. Quienes van a generar o a difundir campañas, etcétera, etcétera, son los medios públicos, más bien de gobierno, que hoy tenemos, los cuales no necesariamente tienen altas audiencias en sus casos, a diferencia de, no sé, como dicen, pues el Canal 2 tiene rating hasta aunque esté apagado, ¿no? Así es, mi querido Javier. En este sentido, habrá que decir
también en abono a la propia discusión, que tenemos una enorme incertidumbre porque no sabemos si el presupuesto es mucho o es poco, porque se trata de un proceso inédito. Y por lo tanto, lo que diríamos en principio es que no hay campañas como tal por parte de los propios candidatos, sino que se hará por parte de los medios de comunicación, y entonces eso reduce los precios de los costos que tiene un proceso electoral normalmente. Pero también a esto habrá que añadir que se tratan del doble de candidaturas, esto es 5.000 candidaturas en números cerrados, y por otro lado también a esto habrá que agregarle que todavía no se ha definido tampoco el número de casillas que se van a instalar, que a lo largo y ancho de todo el país son 170.000 en un proceso electoral como el del año 2024, que incluyó la elección presidencial. Por lo tanto, esto tampoco nos da un parámetro, y también habrá que decir que el presupuesto es precautorio. Esto es, puede ocurrir como no puede ocurrir que se utilice la totalidad del presupuesto, pero me parece que bajo las condiciones, bajo los principios del propio proyecto de la cuarta transformación, esta solicitud de dinero es excesiva, de 13.200 millones de pesos, y también habrá que decirle a la gente en su casa que esto en el total da un presupuesto que está solicitando el INE de 39.000 millones de pesos, 15.000 millones de pesos para su operación ordinaria, 7.000 millones de pesos para los partidos políticos, de acuerdo con la propia fórmula del artículo 41 constitucional, 13.000 millones de pesos para la elección del Poder Judicial y 4.000 millones de pesos para una potencial consulta popular. Por lo tanto, lo que estamos viendo que en nuestro país, pues en vez de reducirse los presupuestos, van en aumento a partir de los propios despropósitos, los propios desfiguros y las propias improvisaciones por parte del Poder Legislativo, que esto se construirá y se transformará en una bola de nieve que también les chocará a los propios legisladores de Morena en la propia cara, y habrá que decirlo también en este sentido. Tenemos dos claras diferencias, y esto demuestra que la improvisación de este proceso, por un lado, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, señalando que el proceso se puede llevar a cabo con 9.000 millones de pesos, y por otro lado el INE con 13.000 millones de pesos. ¿Quién tiene la razón? Habrá otra disputa, otro choque de trenes entre el INE y el propio Poder Legislativo. Veremos qué pasa en los próximos días, pero me parece que esto no va a acabar bien. Y como bien lo dijiste, Javier, la respuesta del legislativo será que no se mueve ningún punto ni una coma de la reforma judicial, y se llevará a cabo el 1 de junio del año 2025. Jorge Aljomín, buenas noches, gracias por tu participación. Muchísimas gracias, mi querido Javier. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Vamos a la